palabra perdón, pero más allá que estar al alcance de una palabra, está también al alcance de un compromiso, de una responsabilidad. Ay, qué feo, no me veía en el espejo y ahora me veo. No, es que estaba muy bien yo acá en el centro, en la puerta, y no me veía. Y yo, ay, Jesús, Ave María Purísima. Y entonces, entonces, pues más que solamente, ¿verdad? Se supone que las palabras o nuestras palabras tendrían que ir acompañadas, ¿verdad? Con toda esa carga significativa que fueran nuestras acciones. De tal manera que no es simple y sencillamente el pedir perdón lo que nos ha de salvar, ¿verdad? Sino el ser consecuentes con ese perdón que pedimos. Pues bien, el Señor no ha querido dejarnos solos tampoco, ¿verdad? Ni en nuestro pecado, ni en nuestra forma de pedir perdón, ni en la forma de salvarnos. Siempre está al pendiente, y hoy tenemos a una gran mujer que, pues la Iglesia, ¿verdad?, siempre ha considerado que ha formado una parte esencial, una parte protagonista después del Hijo en la salvación de la humanidad, y es la Santísima Virgen María. Esta sería como la tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. No es una escena sentimental inventada por algún poeta cristiano para conmover a la humanidad. No se trata ni siquiera de un guión cinematográfico, de una terrible tragedia. Lo dice expresamente el Evangelio. Stabat justa crucem Jesu mater Jesus. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Lo dice expresamente el Evangelio. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Lo ha contemplado todo. Ha sido la primer testiga ocular de todo. De la misma manera que ella, cuando Jesús estaba en sus brazos y tenía que desnudarlo para cambiarle los pañales, para asearlo, ahora ha visto cómo desnudaban a su divino Hijo, siendo mayor, siendo adulto. Ha sentido en su carne virginal el dolor profundo del divino mártir cuando le taladraban las manos y los pies para asirlos, para coserlos al madero de la cruz. Ha escuchado su primera y segunda palabras llenas de perdón, de amor y de misericordia. Ve que se está muriendo de sed en medio de espantosos tormentos. Escucha también ella la turba de las multitudes, los gritos desenfrenados, las blasfemias contra su Hijo. Cuando se mata un corderito, apartan a la oveja para que no lo contemple. María tiene que estar allí. Tiene que estar allí. ¿Acaso también esta era voluntad de Dios? ¿Que su Hijo no muriera solo? Qué maravillosa antítesis o paralelismo antitético. Adán, Eva, Cristo, María. Adán nos perdió a todos con la complicidad de Eva. Cristo nos salvó a todos, también, digámoslo así, con la complicidad de la Santísima Virgen María.
Tenía que ser la corredentora de la humanidad y lo fue. La sierva del Señor y lo fue. La que guardaba todo en su corazón y lo guardó. Por eso permaneció de pie en lo alto de la colina del Calvario, junto a la cruz de Jesús. Martirio inefable, absolutamente indescriptible. Martirio incruento, es decir, sin derramamiento de sangre, pero no por eso menos doloroso. La agonía, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la impotencia de la Virgen Madre son indescriptibles. ¿Cómo hubiera querido abrazarse a la cruz para socorrer a su divino Hijo? Pero la apartaban brutalmente. No la dejaban acercar. La Santísima Virgen María, la corredentora de la humanidad, contemplando el martirio inefable de nuestro Señor, mezclando las lágrimas virginales de sus ojos purísimos a las gotas de sangre que iban corriendo desde lo alto de la cruz. Son dos aspectos de un mismo y gigantesco drama. El mayor drama de la humanidad. La Virgen María es nuestra corredentora. Participó, colaboró juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero a precio de qué dolor. El martirio de la Santísima Virgen María es incomparablemente más trágico que el sacrificio que se le pidió al patriarca Abraham cuando Dios le ordenó inmolar a su hijo Isaac. Porque el patriarca Abraham era el padre, no la madre. El padre no lleva en sus entrañas, no lleva dentro de sí, no lleva en su cuerpo al hijo. La madre, la mujer, por naturaleza, está hecha para llevar en su seno el fruto del amor. Pero finalmente, el sacrificio que se le pidió a Abraham fue solamente intencional, no llegó a consumarse. Ciertamente, bastaba con la disponibilidad del patriarca, pero estaba dispuesto también a sacrificar a su hijo. En el Calvario no es el padre, sino la madre. Y el sacrificio se está consumando trágicamente. Y no de un golpe. No le han dado el tiro de gracia, sino desangrándose gota a gota, gota a gota, gota a gota. Martirio inefable. Oh vosotros los que cruzáis por los caminos de la vida, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. No pudo abrazarse a la cruz de Jesús, no pudo abrazar a su hijo, no pudo consolarlo. Estaba prohibido terminantemente acercarse a la cruz de los ajusticiados, y la soldadesca seguramente apartaría con un gesto brutal a la Santísima Virgen
si en algún momento quiso intentarlo, pero estaba cerca. No solamente cerca físicamente, estaba en su corazón. Y Jesús podía dirigirle la palabra sin levantar demasiado la voz. Pensemos, imaginémonos, trasladémonos a ese momento, a esa escena. Contemplemos ese momento. Jesús estaría contemplando desde lo alto de la cruz, a través de sus ojos cargados de sangre, a la Virgen María. Imagen viviente del dolor en su máxima expresión. Allí estaba la corredentora del mundo. ¿Cómo se aumentarían los dolores internos de Jesús viendo sufrir a su Madre Santísima de manera tan espantosa? ¿Cuántas de las veces nosotros no pensamos, prefiero ver muerta a mi madre antes de que sufra el dolor de verme morir a mí? Pero Él tenía que permitir aquello, tenía que permitirlo porque estaba decretado por Dios. Una primera pareja, Adán y Eva, perdieron al mundo. Una segunda pareja, Cristo y María, tenían que salvarlo. Tenían que estar allí los dos. Y Él, obediente a la voluntad eterna del Padre, consentía el martirio de la Madre. Y la Santísima Virgen María tenía que consentir y aceptar el martirio de Jesús, su Hijo inocente. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros, los hijos de la traición. Jesús la tenía muy cerca, la miraba con inefable dulzura. ¿Cómo sería la última mirada que nuestro Señor Jesucristo dirigió a su Madre queridísima? ¿Cómo sería la última mirada que nuestro Señor Jesucristo dirigió a su Madre queridísima? ¿Cómo la miraría? Y le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y fijándose en Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Esta fue la tercera palabra, la tercera frase que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El sentido literal, material, tal como suenan las palabras, era sencillamente este: un buen hijo que está cumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
que nos manda a honrar al padre y a la madre. Sabía que iba a morir dentro de breves momentos. Según la tradición, San José había muerto ya. La Santísima Virgen María no tenía a nadie en este mundo. Quedaba completamente sola. Y pensando en su madre, pensando en el porvenir humano de su madre, cumpliendo maravillosamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pensando en ella como buen hijo, exclama: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ojo con esto. ¿Por qué le dice mujer y no madre? ¿Por qué utiliza este adjetivo calificativo para dirigirse a su madre con el término de mujer, con el término genérico de mujer? Dos son las interpretaciones principales que se pueden dar, y las dos son maravillosas. En primer lugar, para no atormentarla más. Para que María no recordara esta palabra de madre que viene de un hijo moribundo. La palabra madre en un hijo moribundo es como un puñal, como una saeta que se clava en el corazón. Y Jesús no quería eso para su madre. Pero no es la única vez que Jesús se dirige de esa manera a María. Ya en el primer episodio que nos marca Juan, que por cierto son las únicas dos veces que aparece la Virgen en el Evangelio de Juan, es en las bodas de Caná, en el primer signo, que a ti y a mi mujer no ha llegado la hora. Entonces es algo muy significativo, porque también ahí está diciendo Jesús que en María están representadas todas, absolutamente todas las mujeres, y principalmente las que sufren por su hijo. Jesús, para no hacerla padecer más, para no atormentarla más con esa palabra tan dulce, tan tierna, tan delicada, para no destrozarle todavía más aquel corazón sangrante, renuncia a la dulzura de llamarla madre y le dice mujer. Pero además Jesús pronunció esa palabra para hacernos entender a todos que ella era la mujer por excelencia. En la mañana del Viernes Santo, Poncio Pilato, procurador romano, sin saber lo que decía, pero cumpliendo los designios de Dios, señaló a Jesucristo: Ecce homo. Ahí tienen al hombre con mayúscula, al prototipo de la humanidad noble, elevada, santa, sobrenatural. Ahí tienen al hombre. Y Jesús
desde lo alto de la cruz replica: ahí tienen a la mujer, al prototipo, al ideal más sublime de la mujer. María era la mujer predestinada, la mujer por excelencia, anunciada ya en las primeras páginas del Génesis. Al relatar la escena del paraíso terrenal, cuando Dios se dirige indignado a la serpiente infernal que había seducido a nuestros primeros padres, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. No dice entre ti y las mujeres, sino entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, no el de ellas. El linaje de la mujer aplastará tu cabeza y tú le pondrás acechanzas en su calcañal. Era María, la mujer anunciada en el libro del Génesis, en la aurora del mundo, el primer día de la humanidad, después de haber sucumbido. Ahí está la mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan será tu hijo. Él se encargará de ti. Yo me voy a mi padre, pero no te dejaré huérfana en el mundo. Juan se encargará de ti. Y dirigiéndose con inefable ternura a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Era como decirle: cuídamela bien. Cuídamela bien. Es mi madre, pero también lo es tuya. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo la recibiría San Juan? Aquel joven apóstol que ya la adoraba por ser madre de Jesús, cuando se sintió dueño de aquel tesoro que le había dejado en testamento su divino Maestro. ¿Cómo la recibiría junto a su corazón de hijo? ¡Qué perla tan preciosa! La Madre Virgen para el discípulo virgen. La pureza encomendada a la pureza. ¿Cómo vivirían en su casa? ¿Cómo se mimarían el uno al otro con una ternura más que filial? Esto no lo sabremos hasta que estemos en el cielo y veamos cara a cara a María. Porque si el ser humano, con una inteligencia tan limitada, ha sabido inventar una cosa tan magnífica, como es el cine, como es el teatro, como son hoy en la actualidad las películas en tercera dimensión, que recogen maravillosamente las realidades y se pueden volver a ver y repetir. ¿Qué será en el momento el que nosotros podamos contemplar cara a cara
estas escenas, estos personajes de los que nos habla el Evangelio. ¿Qué necesidad tendremos al final de todo esto? Ninguna. Estos son precisamente los resplandores de la visión beatífica. Contemplaremos estas escenas sublimes y entonces caeremos de rodillas adorando estas cosas que ahora apenas podemos balbucir con nuestro torpe lenguaje humano. ¿Cómo se llevarían San Juan? ¿Cómo se la llevaría San Juan a su casa? ¿Cómo trataría a la Santísima Virgen, Nuestra Señora? No son cosas piadosas. Es decir, ¿yo qué relación tengo con mi madre? Es decir, ¿yo qué relación tengo con la mujer? Es decir, ¿yo qué relación tengo con la Santísima Virgen? ¿Qué significado tiene ella en mi vida? ¿Qué lugar encuentra en mi corazón? ¿Cómo me puedo yo acercar a ella? Con esa misma actitud, con esa misma sublimidad y con ese mismo respeto y reverencia que se acercaba Juan. Este es el sentido inmediato, literal, de esas palabras de Jesús. Pero todos los exégetas y teólogos católicos están perfectamente de acuerdo con los santos padres al decir que en estas palabras hay que ver, además de este sentido literal, un sentido típico, un sentido plenior, como decimos en exégesis. El sentido pleno de esta palabra tiene un alcance mucho más grande, tiene un alcance absoluto, tiene un alcance universal. Nos abarca absolutamente a todos. Todos los santos padres y expositores sagrados están perfectamente de acuerdo en decirnos que San Juan era en aquel momento el representante de toda la humanidad. Nos estaba representando a todos y a cada uno de nosotros. Y por eso, cuando Jesús dijo a San Juan, ahí tienes a tu madre, nos lo dijo a todos y cada uno de nosotros en particular. Nuevamente, el personalismo de parte de Dios se deja entrever. Y entonces, ¿cuál es mi actitud de cara a este amor compartido? De cara a esta herencia que Jesús me ha dejado. ¿Cómo me acerco yo a la Santísima Virgen? No es que Jesucristo en aquel momento constituyera madre nuestra la Virgen María, no. Jesucristo no constituyó a la Virgen Santísima Madre nuestra en la cumbre del Calvario. Ya lo era desde la casita de Nazaret, ya lo era desde el momento en que le dijo sí al Señor, ya lo era desde el momento en que ella sabía que iba a ser la madre del Redentor. Porque la razón de ser de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen sobre nosotros no es el hecho de ser la corredentora del mundo, sino el hecho de ser la madre del mismo Dios, la madre del Verbo encarnado. Ella es la madre de la cabeza del cuerpo místico. Está revelado por Dios, consta expresamente en la Sagrada Escritura. Cristo es la cabeza de un cuerpo místico y todos nosotros somos sus miembros.
Y como ella es madre de este organismo viviente, como la cabeza no puede ser arrancada y separada de los miembros desde el momento en que es madre física, según la naturaleza de la cabeza, tiene que ser también forzosamente madre espiritual de los miembros que están espiritualmente unidos a la cabeza. Y aquí es donde viene la primer pregunta que nos atañe a nosotros. ¿Cuán conscientes somos de esta realidad? De que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces, ¿por qué cuando la cabeza nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, no nos amamos? ¿Por qué cuando la cabeza nos dice, en esto consiste el amor, no en que ustedes me hayan amado, sino en que yo los he amado primero y los he destinado para que vayan y den fruto? No le creemos. ¿Por qué cuando la cabeza nos dice, sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes, no le hacemos caso? ¿Por qué cuando la cabeza nos dice, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo, lo tiramos a loco? Hay una esquizofrenia entre la cabeza y el cuerpo. No somos capaces, y no porque seamos incapaces, sino porque nosotros mismos no aceptamos esta realidad. No creemos que somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto no actuamos en consecuencia. De manera que la maternidad de la Santísima Virgen María sobre todos nosotros arranca del hecho colosal de ser la madre de Jesús. Si no fuera la madre de Cristo cabeza, no sería la madre de nosotros. Por más que hubiera estado al pie de la cruz, por más que Jesús la hubiera dado por madre, no sería nuestra madre. Pero como es la madre de la cabeza, tiene que ser también la madre de todos los miembros. Madre física de la cabeza y madre espiritual de todos sus miembros, porque somos efectivamente los miembros de Cristo. Maravillosa teología. Este es el sentido. Jesús en la cumbre del Calvario no hizo más que promulgar solemnemente ante la faz del mundo la maternidad espiritual de María sobre nosotros. Pero no la hizo entonces Madre nuestra. Ya lo era desde que aceptó el sí, desde que dio el sí al Señor. Ya lo era desde Nazaret, o si quieren, ya lo era desde el portal de Belén, cuando alumbró al Hijo de Dios encarnado, y fue una manera completa y total, auténtica Madre de Dios. Por eso decíamos que cuando Cristo Jesús nació, nacíamos nosotros. Cuando Jesús se estaba bautizando en el Jordán, todos nos estábamos bautizando con Él. Y cuando Jesús murió en la cruz, todos morimos con Él. Y cuando Jesús resucitó, todos resucitamos con Él. Esta es la única verdad del ser humano. Y por eso el imperativo de sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ahí estábamos naciendo nosotros con Jesús. Y desde entonces es nuestra madre espiritual.
Aquí en el Calvario lo proclama solemnemente Cristo para que no olvidáramos nunca que es la madre del dolor, la madre corredentora de todos los hijos de los hombres. La Santísima Virgen María es nuestra madre. ¿Qué modelo de madre la Santísima Virgen María? Modelo de madre para Jesús, su divino Hijo. Pensemos cuántas veces hemos pensado en los momentos de nuestra meditación, de nuestra reflexión, en la oración en la capilla, en la oración en nuestra celda, en nuestra habitación. Aquellos momentos también de recogimiento, de coloquio, de diálogo entre Jesús y María. Cuando la Santísima Virgen, nuestra Madre, se reuniría en los momentos de frío en el invierno junto al fuego con San José y Jesús. ¿Cuántas cosas se dirían? Una noche en la casita de Nazaret. ¡Qué escena del cielo! ¡Qué maravilla! ¿Qué le diría la Virgen Santísima al niño Jesús? ¿Qué le diría ella a su Hijo Jesús? ¿Y qué le diría Jesús a ella? ¿Qué le dices tú a la Santísima Virgen María? ¿Qué escuchas que te dice? Solo la Virgen gozó en silencio de ver nacer, crecer y madurar a su divino tesoro. Solo José y María lo sabían. Y Jesús, con esa disponibilidad de aprender, de ser educado, de ser dirigido, de ser formado, de ser modelado, por aquella mujer, por aquel hombre que Dios le había puesto como padre, José. Esto, ¿verdad?, puede rayar en la fantasía, lo sé. Pero ¿cuál es el fruto de nuestra reflexión? De meternos en este pequeño versículo de la Sagrada Escritura. Mujer, ahí tienes a tu hijo. He ahí a tu madre. ¿Cómo sería esta relación de madre e hijo, de hijo y madre? Logramos, captamos descubrir en María el modelo de una vocación absolutamente acabada. Descubrimos el modelo de una vocación madura. Descubrimos en María el modelo de una vocación fuerte, única, sólida.
descubrimos en María el modelo de vocación heroica. ¿Por qué decimos esto? María, aquella adolescente de Nazaret, cuando el Señor la mira con amor, la mira con complacencia, cuando el Señor la elige para ser la madre del Verbo encarnado, le pide su consentimiento. Y María no es tonta. María no se deja engañar a la primera. Ay, me está hablando el Señor. Sí, Señor, lo que tú digas. A ver, no. No estoy borracha. No. A ver, según lo que tú me dices, si es cierto de que te envió el que dices que te envió, se está equivocando. Porque según los planes del que te envió, para que una mujer quede embarazada es necesario que haya estado con un hombre. Y yo no he estado con ninguno. Así es de que ve y dile que se equivocó de persona. No, María no asiente a la primera. Y sabe claramente cuáles van a ser las consecuencias de aquello que se le está ofreciendo. Y asume las consecuencias. Y no es de las que va a decir, bueno, pues si puedo, bueno, pues si me conviene, bueno, pues si hoy estoy de buenas, bueno, pues si. No, su sí es sí y es sí de una vez para siempre. Y ese sí que comenzó en aquel momento que le llenó de turbación cuando el ángel apareció en su vida, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo quieres que me alegre con semejante paquete que me traes? Pero desde ahí María precisamente estaba asumiendo una responsabilidad, estaba descubriendo que la llamada, la vocación que el Señor le estaba dando, en primer lugar era la de ser madre. En primerísimo lugar. Y ella, que había consagrado su virginidad a Dios, aunque estuviera desposada con José, ahora asumía el reto de decir sí al Señor. Y aquello precisamente significó que estaría en aquel momento, comenzaría a ver, a vivir su Vía Crucis. El estar al pie de la cruz simple y sencillamente fue el culmen de toda la vida. Porque en cuanto nace Jesús, empieza la persecución. Y María no se retracta. Y María no se echa para atrás. Y María nunca va a dudar del sí que le dio a Dios. Y aquello le va a servir a ella para continuar repitiendo constantemente, hágase en mí según tu palabra. Sé en quién he puesto mi confianza. Y eso fue la que la pudo mantener al pie de la cruz. En el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de la incertidumbre, también en el momento de la duda, su único recurso fue su confianza en el Señor. Su único recurso fue lanzarse, abandonarse en los brazos de Dios y vivir en esta fidelidad lo que el Señor le había entregado. De tal manera que aquella vocación de madre que inició precisamente en la Anunciación llega a su
culmen al momento de depositar a su hijo en el sepulcro. Una vocación acabada, probada contra toda adversidad, contra todo dolor, contra todo sufrimiento. Esto, queridas hermanas, nos enseña a nosotros que efectivamente cuando le decimos sí al Señor, ha de ser un sí para toda la vida. Y ese sí necesariamente tiene que ser, cuanto más avanzamos, cuanto más horas pasan, cuanto más días pasan, más generosas, más generosos hemos de ser en nuestra entrega. Todavía no hemos logrado dar la vida estando al pie de la cruz. Todavía el Señor no nos ha pedido la máxima prueba de fidelidad, de dar la vida también por los demás. ¿Qué papel juega la Virgen María en mi vocación? ¿Qué papel juega la Virgen María en mi vocación? La descubro como mi verdadera madre, como mi intercesora, como la mujer a la que yo puedo recurrir sin ninguna duda, sin ningún temor. Me veo representado en ella. Me siento identificada con ella. ¿Qué le pediría yo esta tarde a mi Santísima Madre? Pero más aún, ¿qué estoy dispuesta a darle? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te agradecemos, Dios Padre bueno, todos tus beneficios.